¿Por qué ha tardado tanto la directora general de la Guardia Civil, doña María Gámez, en dimitir o en ser cesada? Porque el presunto lío este de su marido no es presunto, su marido es real, el señor Martínez, creo que se llama, que además tenía dos hermanos, Martínez también, como él. Digo, hace semanas que estaba, bueno, que habían juzgado, que estaba instruyendo, algo por presuntas irregularidades. Parece ser, según empezó publicando, que es el diario que mejor informado de ello, el diario ABC, ya allá por el mes de febrero, que se hacían transferencias. Transferencias que al juzgado o al juez le han parecido raras, de dinero, entre las cuentas de un hermano, tal Bienvenido, no Mr. Marshall, sino Bienvenido, el hermano del marido de la señora Gámez, a otro hermano, Manuel, que a su vez se lo transfería a otro hermano, Juan Carlos. Se iba pasando la pasta de unas cuentas a otras. No pasa nada, no pasa nada si el dinero es limpio. Claro, si el dinero presuntamente es un poco sospechoso, una de dos, habría que ser un poco inocente, iba a decir otra cosa, o muy desahogado para hacerte transferencias así a plena luz del día de cuentas corrientes a la vista, de una a otra. Era dinero que, según parece presuntamente, se ha publicado también, ABC, pues debía de venir de alguna empresa que podría tener que ver, presuntamente, con la presunta trama de los presuntos seres presuntamente andaluces. Vamos hilando. Doña María Gámez es una señora que de la Guardia Civil sabía lo que yo de la segunda ley, de la termodinámica. Lleva 3 años en el cuerpo. Dudo que antes de llegar al cuerpo supiera diferenciar el cargo o el grado o el empleo de los que llevan aquí una estrella de 8 puntas en el uniforme, 2 o 3. Dudo que supiera diferenciar a un comandante de un teniente coronel de un coronel. Pero da igual aquí, ¿qué más da? Son sociatas. Todos valen para todo, hombre. Son soles, que aquí cualquiera puede ser presidente del gobierno, decía Zapatero a la mujer por la noche. No sé si antes o después de acostarse. Pues aquí todo el mundo vale para todo, ¿no? Y esta que había sido delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, y en fin, siempre ligada al socialismo andaluz y al socialismo malagueño, a alguien se le ocurrió que podía ser una buena directora de la Guardia Civil y ahí la enchufaron. Ahí la enchufaron. Es una trama, presuntamente, porque está siendo investigada por el juez, que no está muy lejos de algunas cositas que nos van sonando del Tito Berni. El Tito Berni, que tiene efectivamente una ramificación que es lo que los socialistas han querido llamar el caso Cuarteles o el caso Guardia Civil. Hay un general en la cárcel. Por cierto, ¿qué coño hacían ayer 4 tenientes generales escoltando detrás de la doña cuando la doña presentaba su dimisión muy digna a ella, diciendo que va a proteger con esta decisión a su familia? ¿Vas a proteger a tu familia? ¿Sí? ¿Por qué has tardado tanto en dimitir, María Gámez? Porque, insisto, esto se lleva investigando ya desde hace 1 mes y medio, 2 meses. ¿Qué has estado haciendo estas semanas? No digo que hayas estado haciendo nada, habrás estado trabajando. ¿Qué ha pasado estas últimas semanas? Aparte de leer todos los días en la prensa cosas del Tito Berni, aparte de asistir 2 días a una moción de censura. Yo conozco bien la Guardia Civil, por razones que no vienen al caso. Ser director de la Guardia Civil es un puesto en el que se tiene mucho poder. Se tocan muchas teclas. Esto es muy del español antiguo, ¿verdad? Se manejan muchas teclas. No sé. Me huele a mí raro. Pero bueno, igual son cosas mías, ¿eh? Está bien. Me sobró también ayer Marlaska diciendo que había sido la mejor directora general de toda la historia. Pues la comparas con Roldán, el de la foca y los calzoncillos de colores, que dicen, que luego por lo visto realmente eso parece ser que nunca fue cierto, ¿eh? Siempre os invito a leer un libro excelente de Manolo Cerdán, hablando de Paesa, la biografía de Paesa, donde hace referencia a dónde fue el dinero de Roldán, del cual él por lo visto no conservó ni un duro, porque no debía ser el más listo de la clase, a pesar de tener muy pocos escrúpulos. Es un dato no suficientemente conocido. Le entregó la pasta a las 48 horas, o a los 3 días, o el tiempo que fuera, a Paco Paesa,
porque Roldán no sabía lo que hacer con el dinero, porque para mover tales cantidades de dinero, ingentes cantidades de dinero, hay que tener una formación, hay que poner el dinero las 24 horas a funcionar, de unos países a otros, irlo moviendo, y Roldán, el hombre, pues no estaba dotado para eso, porque era otro que malamente tenía bachiller, ¿no? Falseó su currículum, dijo que era ingeniero, no sé cuántas tonterías, y fue paesa, según publicaba, insisto, Manolo Cerdán, en un extraordinario libro que dio a la imprenta hace muchísimos años lo que había ocurrido con aquel dinero. Digo que Roldán se dijo de él que había robado hasta el dinero de la fundación de los huérfanos de la Guardia Civil, cosa que por lo visto luego alguien dijo que no, que eso era justo lo único que no había tocado. Me da igual. Si la comparas, digo, Marlaska, María Gámez con Roldán, pues sí, pues a lo mejor ha sido mejor directora general de la Guardia Civil que Roldán. Ha habido más directores civiles de la Guardia Civil. Arsenio Fernández de Mesa, del Partido Popular, fue director de la Guardia Civil. Yo siempre me acuerdo de uno, del mismo. Bueno, me acuerdo de muchos, de cuando los directores generales, los máximos responsables de la Guardia Civil eran militares, porque es que el Instituto Armado es un cuerpo de naturaleza militar. Por tanto, yo siempre he sido contrario. ¿Por qué? Pues porque me lo parece a mí, porque me da a mí la gana, a que un civil dirija la Guardia Civil. Igual que me gustaría que el ministro de Defensa, y esto no quebranta para nada mis principios democráticos, ni lo digo por si algún imbécil me está oyendo y ya me está grabando y diciendo este es un fascista o este es un tal. No, pero es que el ministro de Defensa yo creo que tiene que ser un militar. ¿Por qué? Pues porque me parece a mí que es lo más lógico que así sea, ¿no? Pues el director general de la Guardia Civil tiene que ser un militar. Dice el ministro Marlaska que ha sido la mejor. Había un teniente general, Ángel Campano López, que fue director de la Guardia Civil, teniente general también de la octava, que bueno, pues nunca asistió, ¿no? Y otros muchos grandes directores generales que han pasado por la máxima responsabilidad de ese cuerpo. Da igual, estos tíos lo copan todo, antes de ellos no existía nada, antes de ellos no se protegía a los humildes, a las capas más desfavorecidas de la gente. Hombre, desde luego, antes de ellos, no digo que no se robara, porque eso va en la condición humana, pero desde luego nunca se había robado tanto en España como a partir del momento en el que llegaron los sociatas al poder. A partir de ahí, España se convirtió en cierta medida en una casa de fulanas, porque no digo que todos los socialistas, pero un montón de socialistas se hincharon a robar, probablemente porque muchos de ellos no habían comido caliente en su vida. Y por eso se hincharon a robar como si no hubieran mañana desde el primer día, desde que San Felipe González Márquez llegó al poder. A los socialistas de la época, que muchos, insisto, no habían comido caliente en su vida hasta los 30 y tantos, les pasaba lo contrario que les pasa a los podemitas de ahora, que el puto problema que tienen es que no han comido frío en su puñetera vida y que la pasta de papá, o sea, les ha impedido ser rojos hasta bien cumplidos los 30 y tantos. Hasta entonces chupaban de la pasta de papá, de la tarjeta de crédito de papá, montaban campamentos chabolistas en la Puerta del Sol con el dinero de papá, y después de jugar a ser niños y niñas pijos revolucionarios, se iban a dormir algunos a barrios muy acomodados. Otros volvían a Vallecas, de donde dijeron que no saldrían nunca hasta que se compraron un chale de lo más cutre por lo demás y de lo más corriente en Galapagar, porque son cutres hasta para eso. Porque, joder, algunos socialistas, cuando se ponían a ellos, se ponían de verdad, ¿eh? Mirad a Felipe donde se ha hecho las residencias, en Tánger o por ahí, ¿no? Mirad Zapatero ahora, en los casoplones que se está montando. Para eso los socialistas siempre tuvieron más nivel que los comunistas, ¿no? Bueno, he hecho una larga exégesis partiendo un poco del caso puntual de la dimisión o cese de doña María Gámez, directora general de la Guardia Civil, para resumir un poco pues lo que me parece a mí bien, la gran mentira del socialismo y del comunismo patrio que ahora se saca a los ojos porque Pedro Sánchez, y es otro de los grandes titulares de esta moción de censura, ya ha asumido que va a perder las elecciones y le ha entregado el poder a Yolanda Cuchicuchi Díaz, que le dio más de una hora de intervención. Yolanda Cuchicuchi Díaz, que va a presentar una cosa que va a ser una plataforma, un partido, no se sabe muy bien qué, sumar o restar o multiplicar o dividir, cosa que le recomendamos a alguna de las ministras de Unidas Podemos, que repase las 4 reglas
No la regla de la que hayas está pesado, sino las reglas matemáticas, porque la culturilla general no les da ni para eso. Y bueno, pues está llamada a ser la sucesora del líder. Claro, con permiso de Irene o de la ministra del Guau es Guau, de Belarra, que no lo ven con buenos ojos y que ya están instando al macho a que remueva un poco el corral y pida primarias. Con razón le decía ayer Yolanda Díaz, ¿pero qué primarias pides, macho alfa? Si a la primera a la que me pusiste a dedo fue a mí. Y así fue. Por una vez en la vida una comunista, Yolanda Díaz ha dicho la verdad. Arrancamos esta retaguardia del jueves ya, jueves 23 de marzo de 2023, para los que gustan de buscar fechas redondas y la cosa esta de la numerología, pues que le den una vuelta. Paco Cecilio, empresario textil y buen amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues encantado de estar contigo y con tu gente, Eurico. Bueno, para mí es un placer y un honor siempre recibirte en la retaguardia, en Periodista Digital. Oye, Paco, siempre comienzo mis conversaciones contigo de la misma forma. Tú que estás ahí a pie de calle, con tiendas abiertas, con comercios abiertos, vendiendo en este caso, pues lo que es tu negocio, tus trajes, tus camisas, tus corbatas, y que, por tanto, sabes, pues mejor que nadie, pues cómo está el pulso de la calle, cómo está la gente de dinerito y cómo está afectando pues esta inflación que no da su brazo a torcer, estos precios disparados al contexto de la economía en general. ¿Cómo ves la situación? Tú que ves todos los días, y esto es muy gráfico pero real, tú que ves todos los días al cierre de tus tiendas la caja. Pues Eurico, no solamente yo vendo trajes, camisas, pantalones, bermudas, polos y camisetas, sino que al cabo del día hablo con mucha gente que pasa por las tiendas y cuando has terminado de hacer la operación y pasan por caja, pues es inevitable hablar de las circunstancias que nos rodean. ¿Cuáles son las circunstancias que nos rodean? Si la semana pasada hubo un estudio que decía que el 50% de la población ya no podía tomar medicamentos, si a una familia media le ha subido la hipoteca a 150, 200 euros al mes, si la luz, el gas está como está, pues la gente le queda muy poquito dinero para el gasto. Hay algo que de verdad no mide cómo está la situación. Y es que la gente, yo creo que ha pasado muy mal la pandemia, nadie esperaba que pasó lo que pasó, vimos las orejas al lobo, y sí que es verdad que la gente sigue gastando la cervecita porque las terrazas están llenas. Pero para todo lo demás, Eurico, la situación es muy complicada, muy difícil. Y después de una familia, como hacían nuestras madres, apartar esto para la hipoteca, esto para los colegios, esto para la comida, lo poquito que les queda, y es que no les queda prácticamente nada, pues es lo que están dedicando y hacen muy bien y yo les animo a tomarse una cervecita. Pero el resto del consumo, muy fastidiado, Eurico. Muy fastidiado a pesar de que el gobierno nos miente, nos engaña, nos trata de manipular y nos dicen que la economía va como un tiro, que si no hubiera sido por sus medidas pues iría mucho peor, que estamos, cada vez se le está quedando al figura más cara de Zapatero, que estamos en la Champions, ya sabes, y unos meses después, ¡zas!, vino el zurriagazo y pasó lo que pasó, una situación económica, Paco, por lo demás, que no es ajena al contexto político y al contexto institucional. Ayer nos sorprendía por la tarde la dimisión, o cese, que no lo sabemos muy bien, de la directora general de la Guardia Civil. ¿Por qué? Bueno, pues por lo de siempre, ya llueve sobre mojado. Directores chorizos de la Guardia Civil socialistas, pues ha habido alguno. Todos recordamos al llorado, Luis Roldán, que en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria o donde lo tenga, porque de este se publicó en su día, que nunca se llegó a saber si era cierto o no, pero se publicó que había robado hasta el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, mientras también pues fuimos conociendo fotos de orgías del personaje en calzoncillos, con focas hinchables de colores, porque los socialistas, incluso para irse de putas, con perdón, son cutres, son cutres. Claro, por eso son socialistas en muchos casos. Que dice la paisana esta, la María Gámez, que dimite porque no quiere salpicar al cuerpo, no, cariño, si tú no vas a salpicar al cuerpo, con perdón, de ninguna de las maneras. Todo viene porque el marido está presuntamente, siendo investigado, porque tiene otros dos hermanos, que se hacían transferencias unos a otros de un dinero que parece ser que provenía, por hacerlo muy corto, ya lo he explicado largo y tendido en el editorial, pues de unas empresas que
tenían algo que ver con una de las 1000 ramificaciones de la trama de los eres andaluces. Esta es la honradez de los socialistas, que luego el Pachinadi el delegado del gobierno en el Congreso de los Diputados, el delegado socialista del gobierno, porque no actúa como portavoz parlamentario, actúa como empleado de Sánchez. Esta es la honradez de los socialistas que reivindica el tal Pachi López, Paco. Pero no solamente es esto es que nos hemos despertado, lo hemos visto ayer por la mañana y nos hemos despertado esta mañana, pero es que esto viene después, por ejemplo, del caso del Tito Berni. Es que eso es todavía y aún más sangrante si cabe, Eurico, donde que todos estábamos confinados en casa, ellos andaban por ahí de juergas, de discotecas, de restaurantes, de hoteles y de mujeres de dudosa reputación. Entonces todo esto va empalmando uno con otro, uno con otro, uno con otro. De todos los modos, decías tú antes, tema de la economía. Esto se resuelve muy fácilmente y además muy democráticamente, Eurico. El 28 de marzo hay una oportunidad de oro para decirle a esta gente lo que el pueblo piensa, y el que se sienta engañado y se sienta que se llevan 4 años, como muy bien explicó. El otro día Inés Arrimada estuvo, para mí, brillantísima, porque en muy poco tiempo hizo una lista larguísima de todas las mentiras, cosas falsas, cosas que dijo que iba a hacer y no hizo, cosas que dijo que no iba a hacer y que sí que hizo. Estuvo para mí brillante Inés Arrimada. Pues el día 28 es el momento de democráticamente poner cada uno en su sitio. Y tenemos ahí la fuerza, la potestad y la autoridad, los ciudadanos, que somos la soberanía nacional del día 28, que de hecho ha sido lo que se ha estado más o menos debatiendo durante estos 2 días en el Congreso de los Diputados, moción de censura poquita. Lo que ha habido ya es el inicio de la campaña electoral y cada uno posicionándose, dando codazos y dejándose ver para lo que van a decir o hacer durante la próxima campaña electoral. Eurico. Oye, ¿cómo has visto la moción como ciudadano? Bueno, empresario y tal, pero como ciudadano, como somos todos, y potencial votante, lógicamente. ¿Cómo has visto estos días, el martes y el miércoles, de moción de censura? No quiero meterte el dedo en el ojo, si era pertinente, si no era pertinente, si ha sido útil, si no ha sido útil, pero ¿qué te ha parecido como ciudadano? Yo creo que ha sido una buena radiografía o una buena autopsia, como dice nuestro amigo José Luis Barceló. Ha sido una buena autopsia al estado político, económico, social y sobre todo institucional de España, ¿no? Y solamente por eso pues ha merecido la pena, sobre todo atender a las intervenciones del catedrático Tamames. Bueno, Tamames ha estado muy bien, el hombre ha estado, la verdad es que muy sensato en todo lo que ha dicho. Lo que no me ha gustado, pero no me ha gustado este debate de moción de censura, como no me lleva gustando el Parlamento los últimos 4 años, donde hay crispación, insultos, ataques, le preguntas por el sol y terminan respondiendo por la luna, da igual lo que le preguntes, que ahí cada uno va a soltar su speech independientemente de lo que le hayan preguntado o de lo que se esté debatiendo. He visto a Yolanda Díaz, posicionándose muy bien, distanciándose de Podemos. He visto a Podemos muy flojito, muy flojito. He visto al PP, pues también desmarcándose de la moción de censura, no queriendo saber nada con Vox, y al gobierno le he visto en su papel. Ladran, que digan lo que quieran, yo suelto mi discurso, ya se lo dijo Tamames, no venga usted aquí con 20 hojas para contestarme lo que usted quiera contestarme, sino conteste lo que yo le estoy hablando. Me ha parecido un debate, Eurico, pues como lo que venimos viendo en los últimos 4 años. Muy lamentable. Muy lamentable. Tú estás esperanzado, no te robo más minutos, Paco, que andas liado en esta media jornada, pues porque tú trabajas, no como algunos políticos, sobre todo los socialistas, que van allí a insultarse y a tocarse, sálvase a la parte. ¿Estás esperanzado en que el 28 de mayo pueda haber un gran cambio, un giro político en España? Sí, yo creo que, y espero y deseo que igual que pasó en las elecciones andaluzas, donde el PP, contra todo pronóstico, no solo ganó, sino que arrasó. Espero que eso ocurra en muchísimos ayuntamientos y en muchísimas comunidades y que sea de verdad. Esa sí que va a ser una encuesta fiable, no las del CIS, de cara a las elecciones generales. Por eso,
Por eso es lo que hemos visto estos 2 días en el Congreso de los Diputados. Todos intentando ya presentar su programa electoral, porque lo que pase el día 28 va a ser el reflejo de lo que va a pasar en las elecciones generales. Paco Cecilio, empresario, amigo, siempre te deseo lo mismo, que termines de pasar bien el día, que tengas una buena jornada y que tengas un feliz negocio, porque de la salud, sobre todo los pequeños y los medianos empresarios, dependen muchos millones de puestos de trabajo. Pues así, vamos a seguir trabajando, luchando, peleando, creando riqueza, dando bienestar a las familias que dependen de nosotros y haciendo lo que nos gusta, que es defender nuestro negocio, concretamente la moda y concretamente la empresa, crear riqueza, crear puestos de trabajo, diseñar, innovar y cambiar la vida desde la moda de las personas. Así que, Eurico, muchas gracias y un placer. Un abrazo, Paco, cuídate mucho. Y continuamos en la retaguardia y creo que tenemos ya conectado, ¿verdad, Omar?, a nuestro compañero y amigo Marcos Ondarra, The Objective. ¿Cómo estás, Marcos, analista político de The Objective? Muy buenos días. Muy buenos días, Eurico. Pues encantado estoy de acompañarte. Un placer siempre el tenerte en la retaguardia, en Periodista Digital. Lo primero, muy rápido, ya estamos a jueves 23, pero bueno, pues todavía resuenan los ecos de esta moción de censura, de estas 2 intensas jornadas que hemos vivido, jornadas parlamentarias. ¿Cómo las has visto en general? Dame un par de titulares o 3 de lo que más te ha llamado la atención y de las conclusiones generales que como analista político extraerías o has extraído de esta moción de censura. En términos políticos yo diría que hay 2 ganadores de esta moción de censura, que serían Vox y Yolanda Díaz. En el primero de los casos, fíjate, Eurico, que yo creo que Vox ya llegaba a un punto en el que se conformaba con hacer una contención de daños. Ellos anunciaron en diciembre que iban a sacar adelante esta moción de censura, que para ello necesitaban un candidato libre, independiente, pero con trayectoria política holgada, con un cursus honorum profuso. Y cuando dieron con Ramón Tamames, se dieron con un candidato bastante imprevisible, ¿no? Dice Fernando Sánchez Dragó que es un Miura imprevisible, Ramón Tamames. Y esa imprevisibilidad se convirtió en un problema en las semanas previas a la moción de censura, con esas declaraciones en los medios de comunicación, con la filtración del discurso. Pero esa imprevisibilidad durante la moción de censura se convirtió en un punto a favor para Vox. Se convirtió en un punto a favor porque se vio a un hombre precisamente que reprochaba a los políticos de la Cámara que llevaran los discursos ya prefabricados, ¿no? Es cierto que Pedro Sánchez incluso hizo mención o hizo alusión a palabras que el candidato no había mencionado, pero que sí que figuraban en el borrador, como la autocracia absorbente. Entonces, en este sentido, yo creo que Vox ha salido del paso, que era lo máximo a lo que podía aspirar. Tampoco creo que esto, evidentemente, vaya a tener una repercusión electoral importante, pero han salvado el esperpento, y aquellos que hablaban de circo por parte de la izquierda mediática y del centro mediático, yo creo que estaban proyectando. En primer lugar, porque había muchos periodistas que puedo acreditar yo que desde la bancada se reían o se mofaban ante las intervenciones de Ramón Tamames, lo cual me pareció especialmente aberrante. Y en segundo lugar, porque digamos que esto acredita que Vox ya no da miedo, sino acaso produce risa entre algunos de los analistas del centro político, lo cual es algo que yo creo que es un triunfo para Vox, porque en la moción de censura quedó acreditado que Ramón Tamames es mucho más constitucionalista o mucho más moderado en términos de radicalidad que los socios del gobierno, que Joan Baldoví, que Íñigo Errejón, incluso que el propio Patxi López del Partido Socialista, que tuvieron unas intervenciones de lo más enconadas, ¿no? Totalmente fuera de lugar en comparación con la intervención de Ramón Tamames. Así que yo creo que Vox ha salvado perfectamente el papel. También tenían apalabrado con Ramón que tuviera solo un par de intervenciones, es decir, donde él se podía perder más era en las réplicas constantes con los grupos parlamentarios y, sin embargo, solo tuvo 2 intervenciones posteriores al discurso inicial, ¿no? Lo cual también pretendía precisamente contener los daños. Y luego Yolanda Díaz, que tuvo con la venia del PSOE, porque le interesa proyectar ahora mismo a Yolanda Díaz para tenerla como futurible socia de gobierno. Yolanda Díaz, que sí que se pudo prodigar durante más de 1 hora en la tribuna y bueno, incluso Patxi López se refirió a ella como la presidenta segunda, ¿no? O sea que yo creo que tuvo un papel destacado
que tanto ella misma como el PSOE agradecen. El resto de partidos o no era su lucha o no era su moción, como el caso del Partido Popular, o salieron bastante perjudicados en imagen, como es el caso de Unidas Podemos, absolutamente irrelevante, o el de Ciudadanos, ¿no? que tuvo un brillante discurso por voz de Inés Arrimadas en la tribuna y luego, sin embargo, quedó absolutamente desacreditado cuando votaron que no a favor de una moción de censura. No puede practicar uno esa beligerancia para con el gobierno de España y luego votar en contra, ¿no? de esta moción. Por lo menos yo creo que sus votantes, si es que quedan votantes de Ciudadanos, habrían agradecido una abstención. Ciudadanos efectivamente es un producto político muy extraño. Yo que tengo el mayor aprecio por Inés Arrimadas, la tuvo aquí el otro día Josué Cárdenas, hizo un discurso brillante, efectivamente, pero luego pues votan en el sentido en el que ha indicado Marcos Ondarra. No quiero poner ejemplos hirientes. Esto es como el señor que se va todas las mañanas a misa y a confesarse y luego por las tardes o por las noches pues termina en un sitio de luces de colores. Dices, joder, qué cosas más raras hacéis, macho. Pues predicas una cosa y luego haces la contraria. El problema, Inés Arrimadas ha sido siempre una oradora brillante. Mucho. Y de hecho yo creo que estaba llamada a ser lo que ha terminado siendo Isabel Díaz Ayuso, ¿no? En términos políticos, al menos, no ha querido. Y como lideresa. No ha querido, porque ya está bien de decir que en parte es cierto que Rivera, al cual conocimos en las distintas etapas de su vida, muy distintas todas ellas, porque llegó un momento que se fue elevando, el personaje empezó a levitar como la canción de Alberto Cortés, y en fin, mientras los demás quedaban en el suelo guardando la cordura, pero ya Inés, Rivera es pasado. Inés ha hecho con el partido lo que ha querido hacer, y como tú bien dices, podía haber sido algo similar a Isabel Díaz Ayuso, y ha terminado destrozando pues un partido como Ciudadanos. Rivera nunca fue el problema, porque de hecho la mayoría de los votantes de Ciudadanos se sentían muy identificados con el liderazgo y con el proyecto que tenía Albert, y precisamente han terminado mudando, y así lo demuestran los sucesivos sondeos demoscópicos, a Vox, que es un partido más belicoso con el gobierno a lo que Ciudadanos, es decir, que buscaban contundencia contra el sanchismo, que era precisamente lo que exhibió Albert Rivera, y no connivencia, que es lo que practica la actual dirección, yo creo que en contra de incluso lo que quiere la propia Inés Arrimadas, ¿no? Que está ahora mismo muy atada por la nueva dirección de Adrián Vázquez y compañía. De hecho, fue la propia Inés la que en diciembre planteó la moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez y pidió a Alberto Núñez Feijóo que la liderara. Ciudadanos, de todas maneras, yo creo que se ha perdido mucho en esta legislatura, sobre todo en las votaciones. Ciudadanos votó a favor de la ley del solo sí es sí. Ciudadanos votó a favor de la reforma laboral. Ciudadanos ha votado, junto con todos los partidos separatistas y junto con los partidos del gobierno, en contra de la moción de censura. No entiendo cómo una abstención, ¿no? El propio diputado independiente, el propio diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, que procede de Ciudadanos, es la gran prueba de dónde están ahora mismo los otros votantes de la formación liberal. Pero Pablo Cambronero, aparte de ser un buen amigo, es un señor digno, es un señor coherente, es un señor que se viste por los pies, que se lo trabaja, exacto, que tiene ahí abierta, como sabes, una oficina de atención al ciudadano, que es lo que tenían que hacer todos los diputados. Oiga, ruegos, preguntas, quejas, ¿qué le pasa a usted, señora? No quiero ponerme demagógico, No, ¿qué le pasa a usted, señor? Y Pablo Cambronero recoge cientos, miles, no sé cuántas de denuncias, de quejas de los ciudadanos, que es lo que tiene que hacer un diputado, y muchas de ellas las que puede el hombre, que solamente cuenta con sus propios medios, que son sus 2 manos, y las 20 horas que le dedica al día a esto, las transforma en iniciativas parlamentarias, las transforma en trabajo parlamentario. Ojalá hubiera muchos Pablos Cambronero ahí. Casi 1.300 iniciativas llevan esta legislatura. Casi 1.300. Ha sido uno de los diputados más fiscalizadores con el gobierno, si no el que más, de toda la Cámara, y supera con mucha holgura a gran parte de la izquierda mediática que hace tiempo que está en una dejación de funciones absoluta. Luego, además, se le acusa de transfugismo, lo cual es una acusación fácilmente reputable, porque, en primer lugar, tendría que haber seguido a otro partido. Pero él está solo. Se ha perdido el Grupo Mixto. Uno es transfuga cuando se va a otro. Y en segundo lugar, porque él sigue en sus convicciones y en sus ideas. Fue el partido con el que se presentó en 2019 el que se movió, el que hizo transfugismo ideológico.
Efectivamente, efectivamente. Como ayer, él figura anteayer en un gesto miserable políticamente. Hay que ser políticamente miserable, Pedrito, para referirte en términos despectivos, como lo hiciste a Sayas y a Danero. Por cierto, por la noche a Danero nos honró con su presencia en la fiesta de periodista digital y tuve ocasión de comentárselo yo y todos los que estábamos allí. No voy a reproducir la frase, pero vamos, vino a ser algo así como: don Carlos, sus cojones. ¿Por qué? Pues porque son ustedes dos tíos dignos, al igual que Pablo Cambronero, y se reía el hombre porque Carlos Adanero es un señor, y me decía: no, sí, ya estoy acostumbrado, ya estamos acostumbrados. Digo: pero si os ennoblece, hombre, que un tipejo como este, por muy presidente del gobierno que sea, os dedique, pues la atención que os ha dedicado, precisamente os ennoblece. ¿Tránsfugas? ¿De qué? Él sí que es un tránsfuga del socialismo y de las esencias. No quiero robarte mucho tiempo y no quiero dejar por tocar un asunto. Has hablado antes de Pachi López, que entró. Sí. Yo no sé si le pasaba algo, no sé, a lo mejor debí de ser el único que me di cuenta, ¿no? Supongo que a lo mejor había bebido varios cafés esa mañana o lo que fuera, ¿no? Porque entraba tremendamente nervioso, tremendamente agitado, el tal Pachi López, que en un tono más que bronco, casi insultante, les peta a Tamames que él también es hijo de un socialista histórico, que también estuvo en la cárcel no sé cuántas veces. ¿Y qué, Pachi? ¿Y qué? ¿Y qué? Pero que se murió siendo socialista. Ahí ya empieza el insulto, como diciendo: usted no, usted se acomodaba al sistema. Lo dice un tío que lleva chupando del bote de la política miles de años. Bueno, por hacerlo corto, termina reivindicando las esencias del socialismo, como esa ideología de lucha para que la gente mejore sus condiciones de vida, pues los de arriba, los de abajo, todos estos rollos y toda esta caspa y tal. ¿Para qué? ¿Para que luego algunos se vayan de putas, con perdón, Pachi, de furcias y de cocaína? ¿O para que tengas una directora general de la Guardia Civil, que se limpie la boca, por cierto, con perdón, antes de hablar de que no quiere salpicar a la Guardia Civil? No, si a la Guardia Civil no la vas a salpicar, la única que de momento está presuntamente salpicada, señora Gámez, es su familia. Vaya un ejemplo de socialismo. Valórame la dimisión de María Gámez. Creo que aquí hay más de lo que parece. Dimisión o cese o que la haya invitado a Marlaska a irse, un caso que había pasado inadvertido porque su señor marido lleva investigado desde hace varios meses. La diferencia es que ahora le ha llamado el juez o la juez, le ha dicho: ven acá para acá, Juan Carlos Martínez creo que se llama, que hay un dinerito que fluía presuntamente de las cuentas de unos hermanos a otros y que parece ser presuntamente tenía origen en alguna de las empresas que están presuntamente implicadas en la presunta trama de los presuntos seres presuntamente andaluces. María Gámez. No quería dejar pasar la ocasión sin comentar precisamente que el discurso de Pachi López fue de una sumisión al partido, de una sumisión al líder al que antes se enfrentaba, claro, de una necedad y de una inquina absolutamente despreciables. Yo creo que fue, sin lugar a dudas, junto con el de Joan Baldoví, uno de los discursos más mezquinos que se escucharon en la moción de censura y en toda la legislatura. Además, fíjate que Pachi López representa a ese socialismo que combatió en su día contra el mundo Abertzale, que combatió en su día contra el entorno de ETA y que ha terminado perdonando a los verdugos para pasar a odiar a la derecha, para pasar a odiar a la mitad de los españoles, ¿no? Lo cual es bastante reprobable en términos morales. Y bueno, haría bien en tomar el consejo de Ramón Tamames de ponerse debajo de la lengua quizá algo de cafeinitrina en lo sucesivo. Sí. Y con respecto a la imputación del marido de María Gámez, tú lo has comentado. Es que era una imputación que se produjo hace más de un mes. Claro. Y sin embargo, el cese no se ha producido hasta ahora, lo cual da a entendernos que no tiene una cosa que ver con la otra, sino que hay algo que se nos escapa, ¿no? Vayamos al caso del... A ver si va a ser qué habrá estado haciendo en las últimas semanas la señora Gámez. No quiero decir nada más de lo que estoy diciendo. Conozco muy bien la Guardia Civil, por razones que no vienen al caso. Ser director de la Guardia Civil te pone a tu disposición mucho poder. Ahí lo dejo. ¿Por qué ha tardado tantas semanas? Y no solo ha tardado tantas semanas, sino que en perfecta sincronía con lo que estaba sucediendo políticamente, ha esperado a que transcurriera la moción de censura para anunciar su cese. Todo es bastante extraño. Cabe apuntar también a que precisamente los amigos del Tito Berni
y demás. Entre ellos figura algún general de la Benemérita y demás, ¿no? Yo creo que el asunto, desde luego, huele raro. No me quiero meter en ningún berenjenal, pero desde luego no parece creíble el pretexto que ha esgrimido esta señora, y yo intuyo que nos terminaremos enterando más tarde que temprano de los motivos. A mí me pareció, y con esto te despido, Marcos, la imagen de ayer, cuando esta señora dice que se va, apela a la educación y a la formación que ha recibido y no sé qué más tonterías. No voy a abundar en eso. Aquí, insisto, soy el mejor amigo de la Guardia Civil y yo creo que conozco bastante mejor que ella la Guardia Civil. Bueno, ha dicho Marlaska en el colmo ya del paroxismo, que ha hablado también esta mañana en Profilaxis. Marlaska ha dicho que es la mejor directora general de la Guardia Civil, ¿no? Como si no hubiera tenido directores generales la Guardia Civil. Tuvo uno que era teniente general, que se llamaba Ángel Campano López, y que fue también teniente general de la octava, y que, bueno, pues seguramente si levantara la cabeza se hubiera sentido muy avergonzado de que detrás de doña María Gámez, ayer, en el acto de su dimisión, hubiera 4 tenientes generales de la Guardia Civil escoltándola. ¿Qué coño hacían ahí 4 tenientes generales de la Guardia Civil? Ahí lo dejo. Yo simplemente me limito a contar lo que veo y a hacerme preguntas. Y como dice Marcos Ondarra, esto huele muy raro y aquí hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero que iremos sabiendo en los próximos días. Marcos, muchísimas gracias, como siempre, por tus análisis. Te envío un abrazo, compañero. Fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación.